Buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva entrevista de Accede Perú. En esta ocasión nos visita Renato. Él es administrador de empresas, es de tendencia liberal clásico. Él radica en la ciudad de Cusco, una de las ciudades más bellas de nuestro Perú. Y esta noche nos ha conseguido, y le agradecemos su tiempo, para poder conversar un poco de la realidad peruana, eh, cómo se vive también el tema hoy en día en Cusco y sobre todo el pensamiento de un liberal clásico, que es una corriente ideológica, digamos, no muy nueva en el Perú, porque ya ha habido algunos economistas políticos que hablan de esta tendencia y que esta noche Renato nos va a explicar de una forma para que podamos todos entender y conocer. Yo le doy la bienvenida nuevamente y vamos a empezar con esta entrevista. Oh, ok, ok, Renato. Entonces, a ver, eh, ahora que vamos a empezar esta pequeña charla, más o menos de una hora, este, yo me gustaría conocer más que todo la postura de ustedes, la postura ideológica que tienen ustedes con respecto a todo lo que está sucediendo ahorita en el Perú, ¿no? Sí, sí, mira, yo, bueno, eh, por mis estudios, mi carrera, yo tengo una postura de liberal clásica y participo en unos foros de una sociedad abierta, inclusive ya tenemos una secretaría, un local, y hay bastante, se está creando una conciencia en Cusco de las personas que se dan cuenta que la salida para crecer es, es la empresa, el comercio, eso genera empleo, el flujo económico, y ya no este sentido que ha tenido mucho el Cusco de solo reclamar a los gobiernos, sino también ser uno gestor de su propio desarrollo, ¿no? Ser más individual en ese aspecto. Y hay un grupo de jóvenes que está creciendo entre conservadores y hispanistas y liberales, libertarios, que en conjunto estamos haciendo debates, compartiendo estas ideas, profundizando nuestras posturas políticas. Y bueno, hay un grupo que también, del cual yo pertenezco, que estamos apoyando a un partido en el proceso de inscripción, que es Tu Independencia, y siempre con miras a salir de esta dependencia del político y ser más artífices de nuestro éxito, pues, como, como ciudadanos. ¿Deseas que ponga la cámara? A ver, Si aunque se estoy viendo. puede, se puede mejor. Sí. Y con respecto a esa vez que conversamos en Cusco, ¿te acuerdas? ¿Cómo ha cambiado ahorita? O sea, en esa época yo recuerdo que había, el turismo había caído debido a las, ¿cómo se llama? A las marchas, a las protestas, pero ahora, ¿cómo ha cambiado eso? ¿Cómo ha avanzado la parte económica en Cusco? Bueno, en la parte del turismo había un reflote, también por temporada. Las fiestas, el Cusco es muy tradicional, las fiestas, el Inti Raymi, eh, todo lo que involucra nuestra cultura, el sincretismo que gozamos en el Cusco, han podido más que, que esta situación de reclamo que están continuamente fomentando ciertos sectores. En el Cusco, cuando marchan, generalmente piden el apoyo de las comunidades aledañas, Calca, Anta, Poroy, Chinchero, eh, Pisac, inclusive desde ahí viene. Y esta vez no había un apoyo, no había un apoyo y ha sido una alegría para la mayor parte de cusqueños porque no han tenido que cerrar sus locales, el turismo ha continuado, los viajes a Machu Picchu también, todo ha sido fluido de una manera normal, no ha habido toma de carreteras, entonces ha sido un alivio en realidad
que estas protestas hayan fracasado ¿Y a realmente. qué crees que se debe? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué cambió en la población? ¿Qué sucedió para que, como dices tú, ¿no? Cambiara todo esto? ¿A qué se debió? Las marchas más contundentes que han sido en diciembre y, bueno, principios de enero, han demostrado al poblador cusqueño, al ciudadano cusqueño, que el único que se va a perjudicar no va a ser Dina Boluarte, el Congreso, va a ser uno mismo. O sea, romperle el negocio a un conciudadano, a un paisano cusqueño, le perjudica al cusqueño. Y esta vez había más bien inclusive grupos que han estado en protesta en, en contra de estas marchas. Han salido marchas por la paz con sus polos. No eran muchos porque la gente generalmente no marcha mucho, están en sus trabajos, pero sí había una respuesta contraria, una reacción para que esto no siga. Los taxistas, sobre todo, han sido los que han dado su no rotundo a las marchas, los gremios de transportistas, para que no se malogre todo lo que transportan en alimentos, y también la ley yo creo que influenció bastante. Estas normas que ha dictado, que se han especificado que no debe haber violencia en las marchas, que ya no deben estar encapuchados, y las detenciones que había en las anteriores marchas han colaborado para que estas sean minoritarias y casi como un pasacalle, ni siquiera una marcha se le puede decir. Ujú. Ah, bueno, sí, el tema de que lo que se impuso, la ley, la norma, con todo esto hubo también bastante, ¿cómo se puede decir? Publicidad en contra hizo que se desinflara un poco, ¿no? El tema de las marchas y las protestas que hubo, que se cerraron carreteras, que en realidad perjudicó a mucha gente y creo que al final eso les dio en contra. La gente no apoyó eso porque ha habido muchos fallecidos que no pudieron pasar las carreteras, incendios y toda esta cosa al final creo que les generó una mala imagen y un rechazo de la población. Por eso es que creo que al final todo esto no prosperó y en la última famosa toma en Lima del 19 de julio, que creo que también coincide con una fecha de una revolución, si no me equivoco, pero igual, yo creo que no prosperó, ¿no? O sea, la gente creo que al final lo que quiere es trabajar. O sea, si bien es cierto, el Perú tiene problemas, es cierto, nadie dice que el Perú no tiene problemas. El Perú tiene muchos problemas, pero no estamos para paralizar después de una pandemia terrible que ha destruido a muchas personas económicamente, muchas empresas han ido abajo, están tratando de empezar y que tú le pongas huelgas, paros, bloqueos, definitivamente destruye su economía y al final lo que ellos van a querer es evitar eso a toda costa, ¿no? Claro, sí, es como una lección aprendida y el prestigio del Cusco va directamente al sector, uno, bueno, uno de los sectores más principales de su actividad, que es el turismo. El turismo es una actividad multifacética, abarca bastantes disciplinas del comercio, restaurantes, transporte, hotelería, tours, deportes de aventura. Es todo un circuito y hay mucha gente que vive de esto y depende de esto. Entonces, cuando se ha paralizado en las anteriores tomas, ahí han visto cómo ha sido el choque en su economía. Y si en esta época teníamos, por decir, un 100% de turistas, ahora creo que hemos tenido un 70%. Y la gente se da cuenta que esto no funciona. Al final, yo creo que desde mi perspectiva es un tema de rencor nomás contra Dina Boluarte porque no ha cumplido las promesas que le dio a su partido, pero uno también tiene que tener madurez política. Los políticos siempre te van a prometer muchas cosas y es parte de este sistema donde si ya ocupan un cargo es difícil que renuncien a este y todavía el cargo más importante. Ahora, yo personalmente no adhiero a Dina Boluarte al 100%, tiene muchas observaciones, pero respeto la transición constitucional, las normas, las leyes, el orden, o sea,
No es Dina Boluarte, es el cargo que ha sido transferido por ser vicepresidente, porque el presidente lamentablemente intentó un golpe de Estado y bueno, las consecuencias las tienen que asumir como se debe. Y también pues las personas que han votado por ese partido, porque dentro de su plancha la vicepresidenta era ella. Y bueno, es un proceso constitucional que es natural cuando pasan estas situaciones. Ujú. Y ustedes, como en el caso, tú me decías que ustedes son los liberales, ¿cómo ven esta política ahorita? ¿Cómo ven esta forma como lo está llevando Dina ahorita, tanto desde el punto de vista económico, ¿no? Que es lo más, digamos, resaltante, y los otros aspectos desde el punto de vista social, desde el punto de vista del manejo político que está haciendo? ¿Ustedes cómo lo ven? Mira, desde el punto de vista de los liberales, lo peor que puede pasar es un cambio de constitución. Cuando propuso que las elecciones se vayan al 2024, como segunda propuesta habló de la Asamblea Constituyente. Esto crearía un quiebre total en la inversión, una retracción total si es que rompes todas las leyes del juego, como lo que pasó en Chile. Por otro lado, las políticas de Dina antes de que Castillo se vaya, eran políticas mercantilistas, estatistas. Dina, por decir, ha subido nomás el valor de la UIT, eso afecta directamente a la tributación de las empresas. Como Ujú. liberales estamos en contra de eso. Incrementar el porcentaje de impuestos o tener más impuestos no genera más recaudo. El recaudo de un país viene de la producción. Uno puede analizar, por decir, Canadá, que tiene una población aprox a la nuestra y tiene 26 impuestos menos, pero recauda 4 veces más. Finlandia, por decir también en otro aspecto, tiene 5 millones de habitantes y recauda 3 veces más que nosotros. Y el tema es que tiene impuestos inclusive más reducidos, genera más libre mercado para que haya más inversión. De esta inversión se genera la producción y de esta la utilidad. Y de esta utilidad salen los impuestos. Si generan más producción, hay más recaudo por parte de un Estado, al revés de lo que pasa con nosotros. Tenemos 36 tipos de impuestos, una SUNAT que prácticamente nos muerde la nuca si es que te equivocas en una declaración y te cobra con unas multas que pueden exceder hasta los 5 años de un punto hacia atrás y son leyes leoninas pues para el inversor. Por otro lado también tenemos una banca limitada por la SBS que no permite que hayan más bancos en el Perú y no haya unos créditos comerciales accesibles como en otros países. Y bueno, hay muchas políticas que los liberales estamos en total desacuerdo. O sea, la cantidad de impuestos, por decir, en Argentina tienen 70 impuestos y generan menos recaudo y tienen que imprimir la maquinita o generar endeudamiento. Entonces, dentro de las propuestas de tu independencia justamente está reducir los impuestos con un equilibrio en una fórmula que es la curva del Laffer, que los economistas del partido han estudiado bastante para recaudar más por cantidad, reducir la informalidad que creo que está en el 76% y así conseguir también mayores servicios. Y por otro lado, también reducir el Estado, los ministerios que están de más, el Ministerio de la Mujer, Ministerio de Cultura, y entre otros, quedarnos con 7. Son bastantes políticas. Puedo estar dando mucho más a ese tema. No, no, está interesante el tema. Eh, es cierto, nosotros lamentablemente tenemos demasiados impuestos, es cierto, mucha carga tributaria. en- a esto le tienes que sumar pues las cargas laborales y toda una serie de disposiciones que hacen que a la empresa no le permitas producir o aumentar su capacidad de producción. Los tienes ahí con una presión muy fuerte y obviamente eh, esta presión va a originar que muchos vayan por el lado informal. Entonces dejamos de recaudar pensando que a mayor impuestos vamos
a aumentar nuestros ingresos como país. Eso es cierto y eso pareciera que no lo quieren ver o lo ven muy, no sé, muy difícil, no sé por qué, o sea, esto cualquier ministro de Economía lo sabe, o sea, no es algo que sea ajeno dentro de los, digamos, conocimientos de un economista, pero no se entiende por qué no pueden aplicarlo en el Perú, ¿no? Sí, el tema de, por decir, reducir el Estado. Pongo mi cámara para, a ver, estoy desarreglado, estoy en mi casa, acabo de volver con mis hijos y bueno, el tema de reducir el Estado, muchos lo confunden con quitarle presencia al Estado, sobre todo los que tienen una posición de izquierda. Y en realidad, reducir el Estado significa optimizar el costo que nos representan la carga política y la carga de planillas en el sector público. Actualmente me parece que es el 52,3% de todo el presupuesto que se gasta solo en mantener este Estado, estos políticos y sus planillas. Esto equivale a 112.000 millones de soles. Pagamos anualmente para mantener esa carga con los ministerios, con consultoría, etcétera. Y por decir, para salud solo se invierte 24.000, para educación 42.000. Ni multiplicando por cuatro lo que se gasta en salud, tendríamos el presupuesto que se gasta para mantener las planillas del sector público. Entonces, una reducción del sector público es más que necesaria, y no solo necesaria, viable, para que exista más presupuesto para las necesidades reales, que son educación, salud, obra pública, agua y desagüe. Pero no lo ven mucho esto de una manera más técnica, solo lo ven por un populismo, creen que el Estado somos todos nosotros y, señores, el Estado, si buscan, no sé, la RAE, hasta en Wikipedia te dice, son las instituciones públicas y estas están conformadas netamente por los políticos y su sector, y el sector público, las personas, y eso genera un costo. En países avanzados como Suecia, Suiza, Finlandia, Dinamarca, no representan más del 22%, y eso que en pandemia han subido a un 26%, muchos de estos países. Nosotros gastamos el 52% y por otro lado ni siquiera producimos, o sea, la cantidad de impuestos para generar mayores recursos al Estado. Entonces es un desequilibrio, no hay una eficiencia total. Y muy aparte, todavía dentro de los presupuestos de educación y salud, tenemos un sistema totalmente mercantilista, donde se roba a través de la obra pública, un robo legal a través de las consultorías, se genera estas licitaciones a dedo, concesiones a dedo, a través de un sistema que los liberales proponemos cambiar, o sea, un sistema de licitaciones a precios internacionales y también generar expedientes técnicos como lo hacía Fujimori con núcleos ejecutores, no darle a las regiones que generen un expediente técnico porque no tienen ni la capacidad ni siquiera la conciencia de generar obras de importancia. Bueno, es bastante el tema. Sí, no, el tema es amplio y como te decía, es más, con Ollanta, si no me equivoco, se aumenta digamos, la planilla del Estado, se aumenta con Ollanta, él incrementa y obviamente todo el presupuesto se va en eso, es que es cierto, y al final lo que queda es poca plata para obras, ¿no? Para obras, para bienes, para servicios. Y aunado a, como comentas tú, de que en los gobiernos regionales no hay las personas o los profesionales técnicos para hacer verdaderos y buenos expedientes técnicos, todo no llega a buen puerto. Justo hace un par de días, hablando de eso, en Arequipa se tenía ya un proyecto que empezó hace muchos años de crear un megapuerto aparte del puerto de Chancay que está ahorita en construcción, se quería hacer uno para la región sur, para que por ahí también se traiga digamos, todo el comercio que viene de Bolivia, de Brasil,
Esto hubo un convenio, tengo entendido, entre el gobierno regional de Arequipa, el APN, ¿no? Para llevar a cabo este proyecto y resulta que hace 2 días el gobierno regional de Arequipa tiró la toalla, dijo que no quiere seguir con eso porque se dio cuenta que no tiene los técnicos, ¿no? que puedan elaborar este expediente técnico para esta mega obra. O sea, tantos años perdidos de un convenio que se tenía para que después llegue el gobierno regional y diga, no, no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, ¿dónde queda la seriedad? ¿Dónde queda también digamos, el profesionalismo de los funcionarios? Y ahí se pierde tiempo. Quien se perjudica no es el funcionario, no se perjudica en este caso la peña, se perjudican todos los peruanos que pudieron haber sacado su producción de la sierra o el Estado que era cobrado también, ¿no? Por todo el tema de tributos para que salga la mercadería de otros países. Todo este corredor comercial se pierde simplemente porque alguien después tira la toalla y porque dice que no hay profesionales, lo cual me parece, a mí particularmente me parece una burla a toda la parte sur del Perú. Y después decimos por qué se quejan los del sur, pero es porque las propias autoridades, los propios gobiernos regionales sobre todo, son los que no hacen las cosas como deberían hacer. Y encima, lo primero que hacen es culpar al gobierno central, ¿no? Y decirle, no, el gobierno central es el que tiene la culpa. Sí, la verdad sí es como un círculo, como una rueda de hámster este tema. La gente se queja de lo que propician ellos, o sea, estos gobiernos regionales que lamentablemente ingresan con populismos, con promesas vacías, nunca han demostrado capacidad. Y bajo este sistema social de mercado, este sistema siempre cumplen sus años en el cargo, roban obviamente lo que pueden, van a la cárcel, esto ya es una costumbre en el Cusco, están sus 2, 3 años en la cárcel y luego disfrutan de todo lo que han sacado en el cargo. No hay una cualidad de capacidad, de entereza real por lograr mejoras. Y los presupuestos están, los impuestos que pagan las mineras son el 47%, mucho más que en Chile, mucho más que en otros países, pero nos venden la mentira de que no pagan impuestos o pagan solo el 30%, los canon que llegan a las ciudades, a estas regiones, se desperdician y se devuelven. Y el sistema básicamente implica que un gobernador regional con su equipo técnico haga el proyecto, muy distinto a lo que pasaba con Fujimori. Bueno, no habían esos gobiernos regionales Ujú. y con núcleos ejecutores generaban un expediente a costos óptimos y un avance directo. Eso era formidable y no es que sea fujimorista, soy un liberal clásico, considero que ha tenido políticas un poco mercantilistas, pero Ahora que, esto si no se cambia el sistema no va a proseguir, solo vamos a cambiar de caras de ahora que, políticos. ahora que tú hablas de que eres liberal clásico y hace un momento comentabas de un partido que están formando, ¿cómo va ese partido? O sea, ese partido ya ustedes lo tienen inscrito, lo están trabajando, ¿cómo van con esa parte política? Mm. Las condiciones que han puesto para inscribir un partido, tener en cada región las 60.000 firmas, que tiene que ser el doble porque son solo 26.000 me parece, pero siempre te tacha el Jurado Nacional. No es muy fácil, sin financiamiento para viajar es muy difícil. Lo que estamos haciendo, bueno, yo tengo un canal en TikTok que lo promociono bastante, se llama El Man, es un Ujú. chico libertario ahí y otros también están promocionando para, a través de las propuestas, conseguir los afiliados. Y bueno, las propuestas son nuestro fuerte. En nuestro caso, hemos tenido oportunidades de financiamiento, pero teníamos que salirnos de nuestros principios de reducir impuestos y el líder del partido, Jorge Ugarte, muy fiel a los principios del liberalismo clásico, ha rechazado estas propuestas de financiamiento. Con los principios no se negocia, básicamente, dijo. Y estamos en un proceso un poco dificultoso. Y hay dos partidos liberales clásicos que realmente
valen la pena, que es Devolución por un lado y Tu Independencia, en el que yo estoy. Ujú, Yo justo estuve con los miembros del partido ahora, con unos amigos de Devolución, y estamos en vía de expandirnos por el Twitter, el Facebook, el YouTube y ujú, difundir nuestras propuestas. Pero estamos haciendo un análisis de, tenemos que encontrar justo la mayor adherencia en el punto más, en el pico más alto cuando estemos al borde de las elecciones para claro. ser outsiders. Ujú. Ujú. Entonces, estamos en ese camino. Porque, por ejemplo, yo tengo entendido que hubo un grupo también así de peruanos en Arequipa que estaban haciendo un partido que, pero como dices tú, debido a todas las reglas de juego que pone el jurado para tener inscripción de un partido y todo lo que exige, creo que ellos no lo lograron y se unieron a un partido que ya está, digamos, inscrito, ¿no? ¿Ustedes tienen algún, digamos, dentro de los partidos que están inscritos, llámese, por dar ejemplos nada más, por ejemplo, por Fuerza Popular, Renovación Popular, Perú Libre, que son partidos que ya están registrados, ya están inscritos? ¿Ustedes tienen alguna afinidad con alguno que ya esté o ustedes, digamos, sus idearios, su ideología no está de la mano con ninguno de los que actualmente están inscritos dentro del Jurado Nacional? Eh, el más próximo al liberalismo clásico por esta apertura de mercado y políticas que funcionan en la economía sería Rafael López Aliaga. Ujú, Eh, Ese sería el más próximo si es que inscribe un partido y si decide lanzarse a la presidencia. Y nosotros no tenemos un partido, al menos yo y el grupo que estamos en Cusco, obviamente el voto sería directo a él para evitar estos partidos que se están poniendo en la oferta política, como Vizcarra, Susel Paredes, que ujú. es totalmente nefasta, va contra nuestros principios en lo social, solo somos conservadores, eh, Antauro, o partidos de izquierda caviar como Verónica Mendoza, ellos son el ala opuesta a nosotros. El más cercano sería Rafael López Aliaga por sus principios conservadores que compartimos bastante y por sus planteamientos económicos, que si bien no son del liberalismo clásico, se aproximan más que cualquier otro partido. Fuerza Popular en realidad siempre ha querido incrementar ministerios y es como un pecado para un liberal generar más gasto público sin priorizar las necesidades de los ciudadanos. Entonces, y mucho menos otros partidos, Lescano, ¿no? Rafael López Alea sería el más próximo al liberalismo clásico. Si es que no llegamos a inscribir un partido, sería el apoyo para él, al menos desde mi postura y las personas que conozco acá en Cusco. Y ustedes solo están, digamos, difundiéndose, bueno, en tu caso, como tú dices, en TikTok tienes una cuenta. eh, ¿Cómo hacen los demás miembros del grupo? ¿También difunden TikTok o usan otras plataformas de redes sociales? O, digamos, también hacen una difusión, digamos, clásica, ¿no? O sea, no solo el marketing digital, de repente un marketing más clásico, digamos, en las calles o solamente están abocados a las redes sociales. El líder del partido tiene un canal que tiene más de 40.000 seguidores, si no me Ujú, equivoco. Eh, yo he participado en canales de televisión de señal abierta de ujú, Cusco, pero nuestro plan es posicionarnos como una marca. claro. Queremos abarcar, bueno, el TikTok, que es para los jóvenes ese segmento, el Twitter, que es un poco para gente más cuajada, un poco más adulta. Ujú. Las radios en provincias son una conexión directa y estamos trabajando para eso, pero se necesita también un capital, aparte también para poner las secretarías, estamos en ese proceso. Por ahora estamos por redes sociales, el líder que ya tiene un canal, aparte ha tenido eventos, ha tenido eh, plantones, y la calle el que domina bastante. Inclusive él tiene un puesto ya en la Plaza San Martín, antes de que pase todo esto, debatía con los de izquierda directamente. Y la calle es un punto que vamos a abarcar.
y las radios. Ese es creo que nuestro principal canal que vamos a conquistar, las calles y las radios, al menos en provincias. Estamos con un Eh, plan. Ahora que mencionas la Plaza San Martín, sí, pues ahí estaba el gran Anca, ¿no? Todos los días estaba ahí parado, 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 pero después de Castillo se desapareció y creo que ahora se ha vuelto de derecha, dicen por ahí. Pero, eh, s- pero sí, pues es cierto, las calles también es bueno estar en la calle, hablar con la gente, todo eso, ¿no? Las redes sociales ayudan bastante, pero la calle es básico, básico, aún en el Perú es básico. Sí, es importante tener presencia. Y obviamente, más que por una estrategia política, también queremos que las elecciones sean el 2026, porque si es que no va a haber la oferta política que pretendemos, a la que pretendemos ingresar, vamos a tener que escoger entre lo peor y, bueno, lo más salvable, como te dije, Rafael López Aliaga, que sería, al menos desde mi perspectiva, por sus principios cristianos, su eficiencia, a pesar de lo que están, como siempre, esta prensa dominada por los caviares no le da imagen a sus logros y solo a sus desaciertos, como esa playa con arena y eso. Entendemos que dentro de la oferta no hay nadie que tenga ni siquiera la cuarta parte de la capacidad que él tiene. Y aparte los valores y principios contra esta avalancha que se nos viene con la Agenda 2030. Y es una de las razones también por las cuales a Dina Boluarte no la consideramos como como una buena gestora. Ese apego que tiene con esa Ujú. izquierda caviar, izquierda progresista, es totalmente contraria a nuestra posición. Claro. Y como tu independencia, ¿cuál es la propuesta que ya ustedes, digamos, le dan al pueblo peruano? ¿Cuál es su propuesta de valor o cuál es la propuesta que ustedes le quieren dar al público? Son cinco ejes, propuestas políticas, reformas, son cinco reformas en realidad. Una reforma económica, política y social que se divide en educación, salud y pensiones. No sé, creo que se ha difundido un poco el sistema de vouchers. Ujú, Es una propuesta de Milton Friedman que abarca la cualidad de que el padre va a escoger la educación de su hijo usando el presupuesto que actualmente usa el Estado. ujú, Eh, Cabero creo que ha intentado hacer una copia un poco muy tergiversada de este sistema porque él quiere poner bonos y direccionar la demanda a un grupo de empresas nomás. El sistema de vouchers consiste básicamente en que el padre va a escoger el colegio y de acuerdo al presupuesto actual que es 42.000 millones de soles, tendría un presupuesto para su hijo para pagar una mensualidad de 650 soles. Y se ha testeado esto. Ha habido entrevistas de Jorge Ugarte en las puertas de los colegios públicos, que en la mayoría las madres son las que llevan al colegio a sus hijos. Siempre han dicho que sería una medida formidable porque tendrían una oportunidad de ingresar más rápido a la universidad y la educación privada siempre tiene mejor calidad. Y está ujú, demostrado en las pruebas PISA, en los rankings de excelencia. Siempre los colegios privados del sector C y D, que justamente son los para los que alcanza este presupuesto, son los que están repuntando las pruebas PISA, como el Saco Oliveros, Innova School. Básicamente, con este presupuesto se puede financiar ese costo para los que tienen menos, bueno, los que no tienen la economía para pagar un colegio privado. Bueno, las otras reformas son reformas más de cambiar las leyes, las normativas, en lo que es económico, reducir el Estado de los 19 o 20 ministerios que creo que ya son a 7 ministerios, que haya levantar el secreto bancario, por decir a todos los políticos y a todo el ujú, sector público, incrementar penas acumulativas para los que delinquen en temas de corrupción y las cárceles privadas. Es todo un formulario de ujú. propuestas. Son No, bastantes. no, y están bien interesantes. Yo he escuchado algunos.
algunos de ustedes ya he estado escuchando un poco más estos últimos días y he visto muchas propuestas particularmente muy interesantes que inclusive a mí me atraen bastante. Te voy a ser bien honesto, me atraen bastante porque me parece muy más práctico, me parece más directo y me parece de una forma muy inteligente y muy pragmática para poder reducir el Estado y volverlo más eficiente. Particularmente, sí, coincido con varios puntos de ustedes. Yo no soy tan liberal, pero coincido con muchos puntos, con el tema también, en este caso, como dices tú, del conservadurismo. Yo lo soy una persona conservadora y sí, pues, ¿no? En esa parte yo creo que hay muchas coincidencias en lo que, por ejemplo, yo los he escuchado y lo que yo también pienso, ¿no? Entonces, es por eso que me parece muy, pero muy, muy interesante. Y estas propuestas, pues, como yo digo, deben ser escuchadas por una parte de la ciudadanía para que tengan una opción más y no solamente escuchen A y B, sino también otras opciones que creo que son muy viables. No creo que sean como la izquierda fantasiosa, sino creo que son muy centradas, muy viables, muy aterrizables para que la población lo tome en cuenta, ¿no? Y yo creo que ustedes deberían difundirlo mucho más, quizás empezar a ser más agresivos y yo creo que es como te digo, particularmente es una opción muy viable. Sí, gracias, sí. Bueno, tenemos ahí el ideario uno busca ideario tu independencia en Google, lo tenemos ya un año, y ahí se especifican también las propuestas y nuestro ideal, o sea, muchos nos confunden a veces con los libertarios o estos que le dicen mal llamados neoliberales o liberales modernos, los que bueno, han estado en Estados Unidos, que ellos promueven con el liberalismo a veces el progresismo. Nosotros tenemos un factor crucial que somos liberales clásicos y ahí no negociamos con los principios que es primero la vida, la libertad y la propiedad en ese orden. Jamás podríamos, como los libertarios, sobreponer la propiedad privada antes que la vida y estamos en contra de las políticas, por decir, que generan este progresismo, el aborto, ir en contra de la familia natural, el matrimonio igualitario. En todas nuestras posturas económicas, todo es perfectible, nos ha dicho el líder del partido, pero esas posturas, sí, sí, bueno, las propuestas, a ver, para un poco redondearlo, hay una diferencia entre el liberalismo clásico y muchas posturas, no sé, el comunismo, socialismo, el fascismo, que esas posturas te indican qué producir, cómo vivir. El liberalismo clásico básicamente eh, es una postura política económica que te indica que tú eres el arquitecto de tu vida, tú eres el dueño de tu éxito, tú eres el único promotor de ti mismo y el Estado se tiene que limitar a brindarte las herramientas, no darte, como esa frase, pues el pescado tiene que darte las herramientas para pescar y esas herramientas se basan en nuestra doctrina. Eh, Podemos ver en países cercanos con los Chicago Boys, Milton Friedman, sus políticas de reducir un Estado ineficiente, reducir impuestos, liberar la inversión para que exista más producción y así más bienestar. Y uno puede ver nomás en el ranking de países con más libertad económica, coincide con los países que tienen mejor calidad de vida. Y esto es porque el flujo económico no se obstruye, sino fluye más bien de una forma que genera bienestar para todos. Al final la riqueza es el estado de las personas que pueden adquirir bienes y servicios de mejor calidad a menor precio. Y eso es lo que es básicamente el liberalismo clásico. Y por otro lado, la postura, bueno, conservadora. Nuestro principio fundamental es la vida, y no solo desde la concepción, como te dije, sino también en todo ese trayecto, en esa línea de tiempo. Y los más indefensos que se tienen que proteger son justamente los infantes, los niños, y por eso tenemos una lucha frontal, los principales líderes que están luchando contra estas agendas nefastas, políticas progresistas,
donde le quieren quitar la libertad del padre de ver qué es lo mejor para su hijo y el Estado se quiere encargar de eso, quieren destruir la familia natural. Bueno, Agustín Laje, Nicolás Márquez, el mismo Milei, son pensadores que se decían liberales, han cambiado al liberalismo clásico y muchos al conservadurismo, pero siempre tienen esta postura pues, de defender lo principal que son los valores y principios de vida, ¿no? Y ya que mencionas a Milei, y como está la Argentina ahorita, que ya son las elecciones, en un par de meses, creo ya están con todas las elecciones, y Milei estaba, digamos, ahí, eh, había algunos temas, pero desde el punto de vista de liberal, por ahí escuchaba que Milei era un libertario, que no era liberal, que era más bien un radical. ¿Ustedes cómo lo ven a Milei? ¿O es que es una imagen que se ha dado de él un poco, digamos, por su forma, también es un poco histriónico, es un poco, pues, Claro. ¿no? Efusivo. Y cuando habla de la izquierda, pues le da, pero así, con toda su energía. Entonces, a veces muchos dicen, no, él no es tan liberal, es un libertario radical, pero ustedes cómo lo ven o cómo lo entienden para que también acá en el Perú tenga esa imagen, ¿no? Claro, Milei siempre ha dicho, yo soy anarcocapitalista en lo filosófico y liberal en lo práctico. Es que hay una postura que es filosófica, es como el comunismo en el socialismo, que es un extremo donde no hay Estado. El anarcocapitalismo también es como un extremo donde no hay Estado y todas las empresas son privadas, pero en lo práctico no se puede aplicar. Entonces, él tiene una postura liberal, es un liberal clásico, inclusive tiene posturas un poco más fuertes en cuestiones de la vida, o sea, él defiende la vida a un nivel de casi conservador con Agustín Laje y Nicolás Márquez. Él tiene una postura así, y lo ha manifestado y bueno, en Argentina es que la gente, así como en las marchas, aprende cuando le pegan, creo. En Argentina han destruido su moneda, han destruido la economía, están endeudados por no sé cuántas generaciones, de lo que el peso argentino antes estaba a la paridad, un peso, un dólar, creo que hace más de 15 o 17 años, ahora un peso bordea los 500 pesos, es como si nosotros un dólar pagáramos a 500 soles. Y esto se debe a las políticas del kirchnerismo, el keynesianismo, de imprimir la maquinita, endeudarse, Ujú. dar bonos y generar un Estado inmenso con 70 tipos de impuestos con decir que hay un impuesto sonoro, o sea, que me parece chistoso. Si yo por decir en mi agencia que tengo, pongo música fuerte, viene un inspector y me pone una multa y debo pagar un impuesto sonoro por la música que pongo en mi agencia. No, Llegan por esos 70 tipos de no, impuestos sí, y justo estaba escuchando hace un par de días a unos argentinos que decían que ahorita, como Argentina está tan endeudada y tiene que pagar su deuda, valga la redundancia, el, es más, ya ni siquiera como no tienen dólares, creo que estaban comprando yuanes para que con los yuanes, ¿no? Chicos, cambiarlos a dólar y poder pagar. Era todo un cambalache que prácticamente ellos estaban colgados y necesitaban sí o sí de la China para poder pagar algo. O sea, ni siquiera comprar, sino pagar su deuda que ya pues cada día está peor, ¿no? Y efectivamente, como decías tú, ya o sea, ellos tienen el dólar blue y el dólar normal, y es más, ¿no? El dólar normal está creo 500 pesos y el dólar blue está un poco más caro. Entonces, ya su economía prácticamente está quebrada, igual que Bolivia, que no hay dólares, y eso es lo que trae el socialismo en realidad. Eso es lo que trae el socialismo, porque ya mucha gente, inclusive, si bien es cierto en el Perú, en la época del terrorismo, muchos se fueron por el tema de la violencia. En Argentina están inmigrando, pero por un tema económico, no por violencia, sino porque ya no tienen, ya los jóvenes y la gente ya no tiene como oportunidades de trabajo o un salario bueno. Prácticamente ya como le llaman son los planeros, porque todos son planes. Entonces la gente vive de planes y lamentablemente pues han destruido al país que en una época fue potencia, lo han destruido terrible el socialismo. El kirchnerismo disfrazado de peronismo y todo eso.
Sí, es increíble lo que ha pasado en Argentina. Argentina con, no me acuerdo el nombre del presidente, con Alberdi llegó a tener un PBI mucho más alto que Estados Unidos. O sea, es increíble cómo ha destruido estas políticas socialistas de intervenir en el mercado. El decirte, el tipo de cambio va a estar a un precio, genera un mercado negro del dólar, y es lo que pasa también cuando hay controles de precios, lo que nos ha pasado a nosotros con Alan García. Entonces, las políticas económicas recaen al final en un efecto social. Eso un poco también yo estaba debatiendo acá en Cusco, que primero tenemos que generar una cultura, ¿no? Los países que tienen una cultura es porque justamente ya no tienen la preocupación de sus necesidades básicas de acuerdo a la escala de Maslow, comida, vestido, y ahí ya van a necesidades de autorrealización. Si no tienen eso, se pueden dedicar a robo, al hurto, a la delincuencia, el alcoholismo, y eso degenera a la sociedad en lo moral. La pobreza es una causa, es la causa, y a veces solo analizamos la punta del iceberg. Y para solucionar la pobreza tenemos que aplicar políticas económicas que funcionen. Y justamente, bueno, el liberalismo abarca esos dos sectores. El liberalismo clásico, para que se entienda. Esa palabra clásico tiene una connotación de que jamás vamos a entrar en políticas progresistas. Es más, es una lucha frontal. Ni siquiera es que apoyamos la vida, defendemos la vida. No, no apoyamos la libertad, defendemos la libertad. No apoyamos la libertad, la propiedad privada, defendemos. Y esa defensa en la actualidad es combatir estas ideologías que están entrando, es combatir directamente, es ponerles un pare a la más mínima introducción de esas políticas. Por decir, Cabero, que se nombra liberal, da apertura con a estas ideologías, y eso es contrario a un valor de vida. Aparte, en lo económico también Cabero votó por un endeudamiento del año pasado del 19%. Un liberal clásico es como que antes se cortan las manos antes de votar por eso. El endeudamiento es algo que es innegociable para un liberal clásico. La riqueza de un país viene de generarla, de producirla, no de endeudarse y no de una maquinita, que son políticas keynesianistas, que es bueno, es nuestro enemigo filosófico en lo económico, el keynesianismo. Ujú. Ujú. Oye, Neto, yo te agradezco infinitamente tu tiempo, te agradezco que estés en este conversatorio. Me gustaría ahondarlo más adelante porque, como te vuelvo a decir, es muy interesante y yo creo que es una propuesta fresca, nueva, y creo que muchos peruanos no la conocen aún. Yo creo que muchos se inclinarían a escucharlos y quizás, como te vuelvo a decir, hacer una gran fuerza, ¿no? Eh, Porque mientras, para mí, como te digo, como Axel, como Gabriel, para mí, desde el momento que hayan opciones que sean en contra o que no apoyen ideas socialistas, creo que es algo bueno para el Perú. Yo creo que es algo que va a ayudar bastante, que va a permitir que la gente pueda entender cómo funciona realmente todo y no seguir en ese limbo o en esa nube, que no tienen a dónde ir, no saben qué hacer, solo escuchan izquierda, derecha, pero yo, como te decía, soy partícipe de que existan tendencias ideológicas, tendencias filosóficas, pero que sean más frescas, que tomen eso, como dices tú, ¿no? Hay cierta parte del liberalismo con cierta parte del conservadurismo, porque el Perú es así. El Perú se ha demostrado económicamente con la Constitución, bien es cierto, tiene algunos errores y hay que modificarlas o arreglarlas, adecuarlas a nuestra realidad, ha ayudado a crecer al Perú. ¿No? Digamos que el esfuerzo de cada peruano de forma independiente ha logrado que surja. Entonces, esas recetas sí funcionó. Y también, por otro lado, el peruano es conservador, o sea, queramos o no, es conservador. Sobre todo Ah, mucho en provincias, el conservadurismo es más fuerte sí. todavía en provincia, ¿no? Sí, yo Eso es, tiene eso, un muy fuerte. Bueno, en Cusco, al menos yo, mi familia, es una tradición que se pasa de generación en generación. Yo personalmente soy cristiano, católico, y bueno, de mi trabajo a mi casa hay
7 iglesias y siempre un domingo uno va a la iglesia, ya es como tomar un desayuno y es como una parte Ujú. de nosotros, o sea, Claro, es algo importante. y no solo la iglesia católica, porque también hay la iglesia evangélica, ¿no? Que también es Claro, fuerte, es fuerte. Entonces, digamos claro, que la religión está muy intrínseca en el peruano, está muy metida. Si bien es cierto, la católica predomina, pero también hay una fuerza evangélica, y eso es, digamos, la semilla del ser conservador en el Perú. Es parte de ser conservador. Entonces, como te volví a decir, sí, también me parece muy interesante y me gustaría que en una nueva oportunidad conversar y si de repente tú invitas a alguien más de la parte liberal para hacerlo esto de claro. repente más dinámico y ampliar esto, ¿no? A mí particularmente me gustaría eso. Te invito a eso. Muchas gracias, Gabriel. Sí, hay un grupo Sociedad Abierta, en el cual también estoy en Cusco. No es un grupo partidario, y también los miembros del partido, y también la amistad que tenía con otro partido que es de Evolución, que tenemos ya un campo de acción, tenemos un grupo humano que podemos ayudar en esta difusión y yo te agradezco más bien por la invitación y siempre estamos para el mismo rumbo, el progreso real y el Ujú. bienestar de todos los ciudadanos peruanos. Bien, Ujú. Renato, yo te agradecería de repente también si tú quieres decir cuáles son la página web, las redes, para que la gente empiece a entrar o conocer más a tu independencia, a ti y a todo, ¿no? Todo lo que conlleva el liberalismo clásico, o de repente recomendar alguna lectura para la que la gente empiece, digamos, a meterse también de lleno en estos, ¿no? Los liberales clásicos desde Adam Smith, Rothbard, Mises, Hayek, pero hay un libro que es exquisito, que es lindo y habla de nuestro Perú, es Rumbo al Cambio de Boloña. Las políticas que le han despertado los ojos a Fujimori, justamente de privatizar. Fujimori tenía los 7 samuráis que iban a aplicar una política más de lo mismo, parecido a Alan García, pero en su sabiduría Fujimori hizo caso a Hernando de Soto y a Boloña Ver, y ahí habla cómo hizo caso estas políticas de privatizar el sector ineficiente que está quebrado del sector público, reducir, aperturar el mercado e introducirnos a un mercado mundial. Todo es un libro bonito, Rumbo al Cambio se llama, de Boloña Berg, y habla todo lo que hemos vivido con el aprismo y las consecuencias de aplicar controles de precios, políticas estatistas y la visión que ha tenido Fujimori inteligente de salvarnos de una inflación de 7.600% cuando lo encontró, con presupuestos vacíos, la caja fiscal totalmente quebrada y es un buen libro que equipara los libros de los chilenos, de Kaiser, que hace poco ha venido, que es economista callejero, su libro. Yo creo que ese es un libro de liberalismo, y inclusive habla del liberalismo, de la propuesta de voucher, la que nosotros estamos proponiendo, no la falsificación que ha hecho Cabero, habla desde esa época como propuesta, solo que no le dieron cabida. El liberalismo estaba ahí desde esa época y nos han ocultado, pero ahora los medios ya son distintos, ya no nos controla un grupo nomás como pasaba antes, que la televisión, Canal 4, Canal 5 y ahora ya hay más. Ujú. Ay, Se fue el se fue, audio. sí, se fue el audio, perdón. No, te decía que te agradecía infinitamente esta conversación. Ha sido muy interesante, muy enriquecedor. Esto lo vamos a colgar en la página del canal de Accede, en YouTube y también en Twitter. Ahí te voy a etiquetar para que la gente también la pueda ver y escuchar a ustedes, ¿no? Escuchar la propuesta de ustedes que me parece, como le vuelvo a decir, muy interesante y creo que sería muy enriquecedora para las opciones políticas que hay en el Perú. Porque lo que tenemos en realidad los partidos son partidos prácticamente que no tienen ideología, que solamente están ahí por estar, que solamente son líneas de negocios de alguien que tiene plata y simplemente, como te vuelvo a decir, solamente están para su beneficio personal, ¿no? Y eso ya nos han demostrado prácticamente con ejemplos a montón. Y yo contigo es una propuesta muy fresca, muy buena y yo los felicito bastante.
Gracias, muchas gracias. Yo, bueno, encantado. Llámame cuando necesites y estoy para siempre difundir esto y estamos en la misma línea, así como Ujú, cuando llegaste a Cusco también, ujú. cuenta conmigo para... Estoy a tu disposición, querido amigo. Listo, y listo, Renato. Oye, muchas gracias. Buenas noches. Pásenla muy bien y ya estamos nuevamente en contacto. Cuídate. Chao. Bueno, chao, chao.